Epístola de Pablo a Efesios. Efesios capítulo 5, y vamos a leer del 21 al 33. Efesios 5, 21 a 33. Amén. Dice la palabra: someteos unos a otros en el temor de Dios. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas respeten a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus hijos, que ama a su mujer, que ama a su mujer, se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Me pueden sentar, hermanos? Estamos hablando del matrimonio actual, hemos dicho, después del pecado. Es resultado del pecado lo que hemos estado hablando. Hablábamos de ese principio de autoridad, en el que unos son más altos que otros, pero siempre hay uno más alto que es Dios. Siempre todos venimos a estar sujetos a ese Dios al que tenemos que dar cuenta. Decíamos que cuando hay un desorden, como sucedió por el pecado, entonces Dios tiene que tomar una posición, Dios tiene que dar a un responsable, y ese responsable va a ser el varón. El responsable va a recibir esa autoridad para poder gobernar su casa, al tiempo que también recibe un poder para que reciba la sujeción de su esposa o de sus hijos, y ese poder es la palabra, y siempre teniendo en cuenta ese hecho de que el varón está sujeto a su cabeza, que es Cristo. Hablamos de la sujeción. Decíamos que hay dos cosas por las cuales se puede sujetar a alguien: es por la confianza, es decir, cuando uno está de acuerdo en que se necesitan leyes, en que se necesita un orden, y uno se sujeta a ese orden. Se sujeta porque sabe que es necesario, y cuando ese orden viene de parte de Dios, yo creo que debe inspirar confianza. Esto no lo han inventado unos cavernícolas machistas, esto no lo han inventado los hombres, esto lo ordenó Dios así. Y si creemos que el orden de Dios es un orden perfecto, pues no va a ser fácil seguir ese orden, sea cual sea el lugar que nos haya tocado en ese orden. El escenario ideal, por lo tanto, es que usted, por temor de Dios, por amor a Dios, esté sujeto y esté ocupando su lugar en su hogar. Si no es por esto, entonces tenemos que hablar del temor.
Si no hay temor, tampoco habría sujeción, ¿verdad? Si no hubiera castigo, los delincuentes camparían a sus anchas. No es lo que queremos es que no haya delincuentes, pero los hay. Entonces necesitamos una autoridad que es la policía, y esa autoridad tiene que tener un poder que dé temor al que delinque. Cuando el que delinque no tiene temor, va a seguir delinquiendo. ¿Qué es lo que pasa? Que según qué tipo de delitos entran en la comisaría por una puerta, se van por la otra. Entonces hace poco estaban hablando en las noticias de uno que lo han detenido 30 veces por robo. 30 veces. Y lo sueltan. Al cabo de unas horitas, está en la calle y vuelve a robar y lo vuelven. ¿Por qué vuelve a robar? No tiene ningún miedo. No tiene ningún temor. Porque la autoridad no ha sido dada de un poder ahí. La autoridad va allí, lo coge, lo detiene, lo interroga, lo ficha, le pone ahí una crucecita, te voy a poner una mala nota del niño malo y vete a casa. Y le da igual, lógico. Pero cuando hay un temor, entonces no lo vamos a hacer. Cuando hay un temor vamos a sujetarnos. Y el temor, como decíamos, era que si la mujer no se sujeta, peca, porque las autoridades son puestas por Dios. Y si el hombre no se sujeta a su cabeza, peca, porque tiene que dar cuenta a Dios de lo que hace por esa autoridad que le ha dado. Cuando no sucede así, el matrimonio se degrada, en consecuencia la familia se degrada, y en consecuencia la sociedad se degrada, porque Dios edificó la sociedad humana sobre la familia. Todos nacemos de un padre y de una madre, todos nacemos en una familia, empezamos allí y deberíamos acabar también con una familia. Qué bueno sería eso. Pero mientras el esposo se sujeta a Cristo, quien es perfecto, a la esposa le toca sujetarse al esposo, que no es perfecto. Y siempre dijimos que la autoridad tiene límites. Siempre, nadie recibe autoridad sobre todos para todos. Eso sería un dictador, que tampoco la recibe, sino que se la otorga él mismo, ¿no? Pero me refiero que siempre toda autoridad que se da es por un tiempo o por una circunstancia, por una razón, que si acabara esa razón, pues acabaría también esa autoridad. Autoridad completa no hay. Por eso hablábamos de ese texto importante que dice que la casada debe estar sujeta al marido como conviene en el Señor. Ese como conviene en el Señor, decíamos, implica que siempre es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Siempre y en todos los puntos de vista y en toda su vida y en todas las áreas de su vida, sea un colegio, sea un trabajo, sea lo que sea donde usted esté, usted tiene que decir no cuando lo que le piden es algo contrario a las leyes de Dios. Por eso hay trabajos o hay actividades que usted no puede hacer porque tienen un contrato desigual, en el cual cuando el que está encima le dice algo, usted tiene que obedecer sí o sí. Entonces ese tipo de contratos no le interesa. Los contratos tienen que permitirle la libertad de obedecer al Señor. Recordamos la historia de Sara y Abraham. El punto de vista de Sara fue el bueno y ella fue la ayuda idónea. Y vimos cómo Dios respaldó cuando Sara tomó su lugar como ayuda idónea. Dios le dijo a Abraham que echara a Ismael, cuando Sara le dijo a Abraham que echara a Ismael. No lo hizo antes. No tenían que heredar, pero Dios no le dijo antes de eso que lo echara, sino que cuando Sara dijo eso, entonces fue que Dios habló con Abraham para que lo hiciera. Abraham se sujetó a su cabeza, que es Dios, y lo hizo. Así tenemos un matrimonio perfecto.
como todos los planes de Dios, esto también es perfecto. Recordemos ese principio de autoridad. El rey que ejerce la autoridad sobre el pueblo depende de los campos, depende del campesino. Es decir, no es que el esposo no dependa de la esposa, el esposo depende de la esposa y la esposa depende del esposo en un matrimonio perfecto. Los dos son necesarios, más que necesarios, son imprescindibles en el hogar. Y son imprescindibles cada uno en su función y en su forma. El que da la autoridad también se tiene que sujetar a la autoridad. Cuando el ayuntamiento le da la autoridad a un guardia de tráfico, ese alcalde conduce un coche y tiene que sujetarse al guardia, aunque él sea el alcalde. No hay más. Por lo tanto, la autoridad debe ser respetada para que haya ese orden y todos debemos respetarlo. Mire, nosotros vivimos una democracia, cada 4 años elegimos gobierno. Si usted quiere cambiar el gobierno, usted quiere que suba otro partido al poder, va a subir otro partido al poder. Vamos a votar, vamos a conseguir que cambie el color de la política, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Va a subir un nuevo presidente, va a nombrar un nuevo subpresidente, un nuevo secretario, un nuevo encargado, unos nuevos asesores, todo eso va a ser nuevo, pero el funcionario que está en la ventanilla sigue siendo el mismo. A ese no lo van a cambiar, porque es un funcionario. ¿Saben qué quiere decir funcionario? Que hace que funcione. Él es el que hace que funcione. No es el ministro que hace que funcione, es él. El ministro, verdad, que dicta las leyes, pero depende de ese también. Por eso decimos que las autoridades están ahí dándose, pero entonces también esa autoridad depende de la persona que está bajo él. También tiene que sujetarse a esa persona. Bien, acabamos la semana pasada hablando de que el tema del matrimonio, cuando empieza, Pablo decía: someteos unos a otros en el temor de Dios. La autoridad debe ser respetada por todos. Hay un sometimiento total. Y eso es lo que dice la Biblia cuando va a hablar del lugar de cada uno del matrimonio. La palabra someteos, que se usa en este versículo. Vamos a leerlo, Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. La palabra someter, que se usa aquí, se usa unas 38 veces, normalmente se traduce por sujetarse. Y se usa en la relación entre esposo y esposa. En Colosenses 3:18, Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. en Tito 2:5, A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. en Primera de Pedro 3:1, Asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. y en Primera de Pedro 3:5. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Son los textos que nos hablan de que la mujer debe estar sujeta al marido. Es la misma palabra que se usa cuando dice someteos los unos a los otros en el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cada uno debe ocupar su lugar.
Cuando usted ocupa su lugar, no está sirviendo a la persona que usted está ocupando. La esposa que se sujeta al marido no está sirviendo al marido, está sirviendo a Dios, está sirviendo a la familia, está sirviendo a un orden que Dios ha establecido y que es perfecto. Es perfecto. Nos puede parecer que no. Tal vez algún marido aquí dice, yo no quiero ser cabeza. A mí no me interesa, a mí me gustaría obedecer. Más cómodo, más fácil, ¿no? Tenemos problemas en la familia que los arregle mi mujer. Yo quiero estar tranquilo, no quiero ser cabeza. Al contrario, habrá mujer que dirá, no, yo no quiero estar sujeta, yo quiero hacer lo que me dé la gana, yo quiero estar por encima de todo y decidirlo todo. Y eso es un desorden. Y ese desorden no es bueno. Ese desorden no es bueno. Un buen hogar es aquel en que todos se sujetan unos a otros, cada uno en su función, el esposo como cabeza sujeto y bien sujetito a Cristo, ¿ah? Bien consagradito, bien pendiente de la voluntad de Dios, la esposa como ayuda idónea sujeta al esposo. Entonces cuando la esposa flaquea, el esposo la levanta, cuando el esposo flaquea, la esposa lo levanta, porque eso es estar sujeto el uno al otro. Y si cada uno hace lo que debe, el hogar va a ir de maravilla, va a ir muy bien. La autoridad, el poder solo debe ser esgrimido cuando hay conflicto, y eso es porque hay desconfianza. Por lo tanto, hay que procurar siempre evitar el conflicto para no tener que usar el poder. Siempre procurar, si no le gusta su hogar, si no le gusta cómo es su casa, no le eche la culpa a su esposa, pero hable con el Señor y mire de qué manera usted puede hacer lo que el Señor hace con su iglesia, que es santificarla para presentársela a sí mismo. Tenga una familia que usted diga, estoy orgulloso de la familia que tengo. Puedo formar una familia de la que yo esté orgulloso. ¿Cómo? Con la ayuda de mi cabeza. Para eso está ahí. Ahí tenemos la cabeza. Amén. Jesús prepara a la esposa para eso. En Efesios 5, 25 a 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El Señor viene a amar a la iglesia a fin de presentársela a sí mismo. El Señor quiere tener una iglesia de la que esté orgullosa. El Señor quiere tener una iglesia que pueda decir, esta es mi iglesia. Y que esa iglesia no le sea una vergüenza. El Señor quiere hacer eso. ¿A qué está dispuesto a hacer el Señor para eso? ¿Qué está dispuesto a hacer usted por su familia? Dice que el Señor se entregó a sí mismo por ella. Se entregó a sí mismo por la familia. Se entregó a sí mismo para presentársela a sí mismo. Una iglesia pura. El mayor mal, pues, del matrimonio es no aceptar el lugar de cada uno que Dios le ha dado, tratar de juzgar el ocupar de otro, o cumplir mal el lugar que Dios nos ha dado. El hombre se convierte en un amo de su esposa, se convierte en un tirano, porque no sabe ser cabeza. La cabeza es suave. Hermano, nuestra cabeza nos gobierna, pero nos gobierna suavemente, ¿cierto?
No recibimos impulsos del cerebro así, ¡ah! No. Todo como va. El cerebro quiere que mueva la mano y yo muevo la mano, ¿no? No es que, ¡ah! ¿Verdad? No. Eso tranquilo, ¿no? La cabeza sabe que la mano le va a responder. No necesita gritar, no necesita hacer cosas raras, sino una cosa tranquila. Claro, si yo no lo consigo, pues me pongo nervioso, me vuelvo a tirano, empiezo a blandir mi poder, tú tienes que hacer lo que yo te diga, etcétera, etcétera. Y eso no es ser cabeza. Eso no es ser cabeza. Igualmente la mujer, como dijimos, a veces calla, aguanta, se sujeta, agacha la cabeza, le duele, dice, ay, pero es que es mi marido, me tengo que sujetar, no importa, mi marido es así, no me tiene en cuenta, no me hace caso, no estoy nunca con él, pero es mi marido, tengo que sujetarme a él y aguantarme y lo que sea que venga, pues hay que aguantarlo. Y como dijimos, eso tampoco es ser ayuda idónea. Eso tampoco es correcto. Bien, hemos hablado hasta ahora de esto, del matrimonio actual, hemos hablado de ese matrimonio y de su orden. Hemos hablado del resultado del pecado. Ahora vamos a seguir con nuestro estudio con el siguiente tema. Vamos a hablar del esposo.